Bienvenidos a La Caverna del Emprendedor, el podcast de emprendimiento y actualidad, donde hablaremos sobre las noticias del mundo que nos rodea, sin mitos ni gurús. Buenos días, tardes, noches a todos y bienvenidos de nuevo una vez más a La Caverna del Emprendedor. Conmigo tengo hoy a Pablo Gil. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto? Pues muy bien, aquí por la tarde ya un poquito más tranquilos justo antes de irnos de vacaciones, que bueno, aquí en Valencia mañana todavía se trabaja, pero en muchos sitios ya mañana jueves no se trabaja. A los que nos estéis escuchando estaréis ya de vacaciones porque sea viernes. Correcto. Ya con ganas, ¿no? De por lo menos descansar un poquito. Pues sí, la verdad que sí, con bastantes ganas y que llevamos un mes bastante durito todos, la verdad. Así que muy bien. Bueno, importante, antes de meternos en harina, recordaros que tenéis la comunidad de WhatsApp, que tenéis la página web, apuntaros y sin mucha más dilación vamos a por los temas de hoy, si te parece bien, Pablo. Encantado. Perfecto. Vale, el primer tema, ya lo hemos comentado en alguna vez, ¿vale? Ya lo hemos comentado alguna vez, es nuestra telenovela preferida. Y lo es de verdad. Y nos gustan muchas. Y nos gustan muchas telenovelas, o sea, esto no es ninguna broma. El informe de la CNMV sobre Grifols. La CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, considera probable que Grifols deba reexpresar sus resultados de 2022 y 2023 y le exige mejoras en el desglose y las explicaciones que da al mercado. El regulador concluye que la farmacéutica refleja de manera correcta el endeudamiento de sus estados financieros, algo que decía Gotham que no era así, pero en cambio sí que advierte de deficiencia relevante en las cuentas de 2022 y 2023. Además de dejar la puerta abierta a la apertura de un expediente sancionador por no desglosar información adecuada a los inversores. Pablo, sé que te has leído este tema muy a fondo y lo tienes estudiado, así que dale caña. Bueno, a ver. Vamos a poner siempre un poco de perspectiva en todo. ¿Vale? La CNMV ha llevado a cabo un trabajo de investigación, como ellos más o menos, o como ellos definen en el comunicado que han emitido, y lo abren el 9 de enero del 24, de 2024. Lo cierran y concluyen el 21 de marzo de 2024, es decir, 2 meses y medio en los que han estado revisando determinados aspectos de la información financiera de Grifols. No toda, determinados aspectos. ¿Vale? Esto ya nos da un poco de perspectiva sobre el tamaño de Grifols, el tamaño de las empresas y del sistema financiero que tenemos y lo abarcable que es o no la información que generan. Eso es lo primero. Es cierto que la CNMV, como punto más significativo, propone el ajuste de cantidades cercanas a los 33 millones de euros en el resultado de Grifols de 2022. También propone un ajuste sobre 2023. Pero también, para volver a poner en perspectiva esto, la cifra neta de negocios, es decir, para que nos entienda la gente, las ventas de Grifols en sus cuentas consolidadas en 2022 fueron de más de 6.000 millones de euros. Esto a Grifols la convierte en una empresa gigantesca con la media de empresas de nuestro país, pero la convierte en una pyme comparada con Mercadona, por ejemplo. Mercadona vende más de 30.000 millones de euros al año, es decir, 5 veces más.
Claro, cuando empezamos, y ahora hablaremos un poco más de lo que dice la CNMV, cuando empezamos a poner perspectivas, si es que podemos, porque llega un momento que los números son tan mareantes y son tan altos que yo no sé si una persona normal como nosotros o media es capaz de interiorizar, porque la información es válida hasta el punto que tú seas capaz de interiorizarla. ¿Tú eres capaz, Alberto, de interiorizar 6.000 millones de euros? A ver, es un tema complicado. Yo me he leído el informe un poquito por encima, no tanto como tú, y se me queda un poco esa misma sensación de no soy capaz de comprender qué implicaciones tiene esto, y para esto creo que para interiorizar lo que tú dices, para interiorizar estos datos, necesitaría muchos meses y meterme muy en harina, porque si han tardado 2 meses y medio la entidad que tiene los recursos y que ya se encarga de regular en hacer un informe que sinceramente tampoco dice tanto, eh, ostras, El ¿qué informe da voy a hacer tirones yo? de oreja. El informe da tirones de oreja. Y usted tiene que mejorar la forma en la que informa, valga el trabalenguas, y tiene que aportar más información, y tiene que desglosar mejor, y tiene que. Bien. O sea, sí, probablemente sí. Yo me atrevo a aventurar, desde ya mi postura cuñadística extrema, que si la CNMV o alguien cualificado y con los medios para hacerlo aplicara estos procedimientos de investigación a muchas otras empresas, seguro que sacaba cosas, segurísimo, porque no hay nada perfecto en esta vida. Bueno, de hecho, una de las cosas que dicen del informe, ¿no? Para los que estéis fuera de contexto, que igual hay alguno, básicamente Gotham City, que es una empresa que apuesta a la baja en empresas, pues emitió un informe en enero en el cual decía que, bueno, Grifols, una empresa española del IBEX, básicamente valía 0 euros porque se estaba asignando los beneficios de filiales que no eran suyas, que eran del holding familiar, que no había reconocido toda la deuda que implicaría comprar esas empresas. Entonces llevamos 3 meses para arriba, para abajo, con la empresa sube, la empresa baja, sobre todo baja las acciones de Grifols, y con quién lleva razón, quién no lleva razón. Grifols acusando de robar iPads al fundador de Gotham, y al final son 3 meses, 2 meses y medio así, porque fue el 9 de enero, si no me equivoco, el primer informe. Grifols ha caído espectacularmente en bolsa, y hace unos días la CNMV, que es el regulador español, es quien emitió este informe diciendo que habían analizado los puntos más relevantes del informe de Gotham. Es decir, no solo es lo que tú dices, que si aplicasen este análisis a otras empresas saldrían muchos más puntos, sino que no sé siquiera si han revisado completamente las cuentas anuales de Grifols o No, solo han no, revisado las no, cosas que decía Gotham. ni es el objeto ni es el objeto de la CNMV, ni la CNMV existe para eso. Hay una cosa que la CNMV sí revisa y afirma y valida, y es el criterio que usa Grifols para considerar qué sociedades domina y qué sociedades tiene que consolidar. Y Grifols, no nos olvidemos, lo dijimos en el programa que dedicamos a aquel informe, consolida en sus cuentas anuales empresas sobre las que no tiene la mayoría del accionariado. De hecho, si no recuerdo mal, y lo menciona la CNMV, empresas sobre las que no tiene ningún tipo de. No tiene participación, pero las domina. Y la normativa dice que lo que manda a la hora de determinar si una empresa entra en lo que llamamos tu perímetro de consolidación es si la dominas o no la dominas. Grifols la domina, por lo tanto la consolida, y la CNMV eso lo ha validado. Y era un aspecto que yo creo que era donde, si no recuerdo mal, Alberto, donde Gotham hacía más sangre, por así decirlo, ¿no? Sí, Gotham en su informe, una de las principales cosas que decía es que hay dos sociedades que son propiedad de Scranton, que es el holding de la familia Grifols, pero que había un acuerdo por el cual Grifols podía recomprarlas. Entonces Gotham lo que decía es, oiga, en la primera parte del estado de pérdidas y ganancias o de la cuenta de resultado de Grifols aparecen los beneficios
que han tenido estas empresas, aunque tenga Grifols el 0%. Sí que es verdad que lo que omiten es que luego en el beneficio final no aparecen, porque eso se descuenta, el porcentaje que no tienen, en este caso el 100%, ¿no? Pero, sin embargo, Grifols decía, vale, se aplica en este beneficio, en lo que sería el EBITDA, en las primeras líneas de beneficios, para los que no entendáis mucho de cuentas, de resultados, ¿no? Pero en el balance no aparecen las deudas que tendría que asumir para poder comprar estas empresas, ¿no? Entonces, el mayor ataque del informe era, oye, Grifols está sumándose los beneficios de estas empresas, que no era así técnicamente porque el beneficio final no se lo estaba sumando, y también Scranton, la holding, se lo está sumando. Y entonces la portada de ese informe era el meme de dos Spider-Man señalándose de este soy yo, ¿no? El de los clones. Pues Era el principal ataque, era ese, es decir, que habían sobreestimado los beneficios y que habían infravalorado las deudas que tendría que incurrir. También Gotham se lo lleva al otro extremo, ¿no? O sea, quítate los beneficios y súmate la deuda. Bueno, o una o la otra. claro, quítate los beneficios porque el criterio no es válido, que ahora se ha visto que sí es válido, y además súmate las deudas porque por algún motivo que yo entiendo tú vas a tener que comprar estas compañías y te vas a tener que endeudar. O sea, eso era el cuento de la lechera en su máxima expresión. Con lo cual, parece que Grifols no había cometido ninguna tropelía por muchos tirones de oreja que le den en lo que a la calidad y cantidad de la información se refiere. Pero esto yo creo que pone en primera plana algo que hemos comentado muchas veces. La información que hay sobre las empresas, el tamaño que tienen. O sea, solo cogerte las cuentas anuales de Grifols consolidadas, entender a qué se dedica, en cuántas o a través de cuántas sociedades lo hace y cómo lo hace, eso es para hacer un máster. Es O sea, tremendamente complicado. A ver, una cosa hemos de decir, o sea, por ejemplo, Cube Research and Technology, que es el principal bajista que quedaba en Grifols, sale hoy que ya ha cerrado su posición después de tener muchísimos beneficios. No sé hasta qué punto esto quiere decir que la peor parte ya ha pasado. No me atrevo a decirlo porque, claro, llevamos 2 meses y medio con esto. También es lo que tú dices, el informe de la CNMV es, pese a que no es largo, sobre todo lo que han publicado como información privilegiada, tiene tantas letras de y esta compra de no sé cuántos centros de plasma no se reportó como tocaba y estos resultados negativos, que es un poco que es muy difícil si tú dices, si solo con las cosas que han salido del informe tienes para rellenarme 9, 10 páginas, que es lo que han rellenado, 10 páginas de informe, con detalles de cosas que están bien, cosas que están mal, es que no me extraña tampoco que los analistas no viesen no viesen estas deficiencias. Pero bueno, creo que es algo tremendamente complejo. es que además Grifols se ha dedicado la CNMV se ha dedicado 2 meses y medio a revisar esos puntos, esa información basado en los ataques de Gotham. No lo han revisado todo. No, ni muchísimo menos. Entonces, hay que tener claro que vivimos en un mundo en el que Grifols, que sí que es una sociedad muy grande, pero no es la más grande ni muchísimo menos de la que podríamos estar hablando, genera tal cantidad de información y de una complejidad tan alta que yo creo que en la práctica no es abarcable. No es abarcable. A ver, Y estamos hablando de la información de 2022, que hace año y pico, año y medio casi. correcto. Además es que ya no es solo que no sea abarcable, sino que te empiezas a meter y ya no son solo estas dos empresas que consolida y demás. Hay aquí una compra de 25 centros de plasma
que si están contabilizados como negocio, como inversión en activos, etcétera. Luego está, y que es complejo, y que si sí, que si no. Y luego está el famoso cash pooling, ¿no? Que sinceramente, ahora hablaremos más de la parte de cómo un inversor debería analizar estas cosas, pero el hecho de que una sociedad cotizada en el IBEX tenga un cash pooling con el holding de una de la familia fundadora. ¿Qué quiere decir un cash pooling? Que tienes ahí una empresa, no una empresa, sino un acuerdo en el que centralizas todo el dinero de tesorería de las entidades y se paga todo de ahí, se cobra ahí, entre comillas, para entenderlo muy, muy sencillamente, para que, oye, cuando una tenga problemas de tesorería, pues la otra tal, no para que se vayan acumulando. O sea, esto se hace mucho en los bancos, demás, pero sinceramente que tenga esto una empresa del IBEX con empresas que no son suyas, ostras, lo veo de muy poco transparente. No sé tú qué opinas, pero a mí no me gustaría nada como inversor que el dinero de la empresa en la que invierto, de la que tengo un porcentaje, porque al final no nos olvidemos, tener acciones de una empresa del IBEX es tener un porcentaje de esa empresa y por ende tener un porcentaje de ese dinero. Entonces, que mi dinero lo cojan y esté ahí en un pool, o sea, un pool es una piscina, ¿no? Pero como en una caja fuerte centralizada con el dinero de los dueños, de los fundadores, es un poco raro y poco transparente, y que no lo sé. A mí no me extraña que cuando tú entres a mirar con tantos temas intrincados, cuando tú entres y veas un informe de Gotham donde se explican estas cosas, aunque luego esté bien hecho, como dice el informe de la CNMV, oye, que la consolidación está bien hecha, oye, que igual el cash pooling está bien, da igual, pero pierdes la confianza de la gente porque es que hay donde rascar. No lo sé, ¿eh? O sea, yo no estaría cómodo invirtiendo en Grifols ahora mismo, aunque mañana la CNMV dijese todo se ha hecho acorde a las normas internacionales de información financiera que ha asumido Europa. Perfecto, al 100%. Yo no estaría cómodo. A ver, es que sí, o sea, veo tu punto, como se suele decir ahora. Tampoco me parece que el problema de Grifols sea el cash pooling. O sea, creo que si alguien en una empresa como Grifols, y no estoy diciendo que se haga, quisiera hacer algo cuestionable desde alguna óptica, entiendo que pensaría en algo un poco más sofisticado que hacer algún teje-maneje, dicho coloquialmente, usando el cash pooling. Grifols, yo no sé cuántas sociedades vinculadas tiene. Podemos consultar sus cuentas anuales de 2022, pero Grifols, perdón, es un ente tan complejo que si tú quieres hacer cosas poco éticas, tú, persona que domina Grifols, consejero delegado, administrador o lo que sea, tienes tantas formas de hacerlo, tantas posibilidades, tantas historias que puedes hacer, que no necesitas, o sea, levantar sospechas o utilizar algo que a simple vista pueda detectarse por alguien como tú o como yo, que no dejamos de ser legos, ¿no? En este... Sí, sí, yo estoy seguro que igual que la consolidación está bien, que los acuerdos que hacen son legales, que el cash pooling también, o sea, en eso lo tengo seguro, pero claro, si tú eres un inversor, como tú dices, Lego del montón, y te dicen, oye, esta empresa tiene unos acuerdos de recompra con la holding holandesa de la familia fundadora, pero a la vez metemos en las cuentas los ingresos y a la vez tenemos un cash pooling en el cual se dice que se pagan los intereses a Grifols a un precio, pero en cambio la otra a otro. Entonces aquí puede haber, o sea, probablemente luego todo eso se puede explicar y esté bien,
pero como bien se dice, la mujer del César no solo tiene que serlo, también parecerlo, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que uno de los mayores errores, independientemente de que hayan cometido alguno, pero lo que tú dices, 33 millones, yo en principio 33 millones de beneficio en una empresa que factura 6.000 millones, pues honestamente no lo veo algo para meter a nadie a la cárcel ni para que la empresa pierda la mitad de su valor, la verdad. Pero claro, ya solo el hecho de generar la sospecha y que haya cosas muy complejas Es que por debajo y raras, pues no si ayuda. queremos complejidad, si tú te miras las cuentas anuales de 2022 de Grifols, hay 8 páginas con una media de 10 empresas cada una. Estamos hablando de 80 empresas fácilmente, que son las sociedades vinculadas. O sea, ¿cómo pretendemos nadie abarcar eso? Y tener una visión de conjunto global y clara de lo que es el ente Grifols. Es imposible. Es materialmente imposible. Eso es el tipo de empresas y de situaciones que están alumbrando o que llevan ya mucho tiempo alumbrando el sistema en el que vivimos, el sistema económico en el que vivimos. Entonces, sí, entiendo muy bien lo que tú dices, pero me parece una gota de agua en el mar. O sea, 80 sociedades en todo tipo de en países, no sé. Sí, No sé. sí está claro. Al final es una multinacional que tiene un montón de empresas y que es complicado todo, ¿no? Pero que yo creo que en verdad a veces, y es mi opinión, o sea, a veces se crean estructuras complejas, no sé muy bien si para tema de impuestos o para qué, que claro que cuando pasan este tipo de cosas no ayudan porque son muchísimo menos transparentes que una estructura mucho más estándar. Entonces, Y lo que es peor es que son muy poco transparentes queriendo ser transparentes. O sea, te doy tal volumen de información y de un nivel de complejidad alto que estoy consiguiendo que tú entiendas menos que si no te dijera nada. está claro, al final si te meten 80 empresas y las operaciones vinculadas de 80 empresas sin un resumen, está claro. O sea, he escrito este Entonces, correo largo porque no tenía tiempo para hacerlo corto. Al final es un poco lo mismo, ¿no? O sea, si no puedes resumirlo y explicarlo claramente, pues al final parece mucho menos transparente de lo que es. Y sí, probablemente el cash pooling sea lo que dices tú, ¿no? Una gota de agua en el mar, vale, perfecto, es una gota de agua en el mar, pero claro, una gota de agua en el mar con otra gota de agua en el mar y todo relacionado hacen un con mar, claro, y todo relacionado con una holding en Holanda de la familia fundadora y etcétera, 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 pues al final hacen que aunque no sea extremadamente relevante y al final se demuestre que no era para tanto, pues que la gente pues haya perdido la confianza en el equipo directivo de la empresa y por lo tanto vendan. Ya está, o sea, creo que va por ahí. Siendo honestos y sin negar las implicaciones de todo lo que ha pasado con Grifols y con el informe de Gotham y con la CNMV, la gente de a pie, de la calle, como tú y como yo, creo que no podemos en puridad decir, es que yo no tenía, hasta que ha pasado esto, yo no era consciente o yo no tenía una información veraz y realista como inversor cuando decidí invertir mis 500 euros en Grifols. Antes tampoco la tenías. Pero es que además no eras capaz, y yo soy el primero, cuando digo no eras capaz me incluyo yo, no eras capaz de manejarla, de digerirla, de interpretarla, de entenderla. O sea, en ese sentido esto no supone ninguna diferencia. Y hay que tener claro que ese es el mundo en el que vivimos. Es que no supone ninguna diferencia, pero como tú dices, el informe al final lo que dice es, bueno, puede que haya alguna deficiencia, pero no es tan grave ni para que tengan que rehacer las cuentas, ¿no? O sea, como mucho reexpresar el beneficio. Entonces tampoco es para tanto, es un poco lo que dijimos en enero y creo que luego volvimos a repetir en enero cuando salió el tema de la denuncia en Estados Unidos
por parte de Grifols a Gotham, ¿no? Es que no hay nada nuevo tampoco, o sea, toda la información estaba más expresada, menos expresada, pero la información estaba, igual no con el detalle que tocaba, igual hay algún error, pero que no implica ni rehacer las cuentas, o sea que al final, bueno, pues, ¿qué quiere decir? Pues lo que me genera dudas es en cuántas empresas estará pasando esto, pero igual por X o por Y, como no ha llegado un Gotham de turno, pues nadie levanta la liebre ni pasa nada, ¿no? O sea, es decir, igual aquí el caso es al contrario, es decir, justo porque ha venido Gotham, algo que no es para tanto, pues la ha liado parda, como aquel socorrista infame de Coslada, ¿no? Sí. No lo sé. Es una situación complicada y que vamos siguiendo poco a poco a ver cómo evoluciona. Sí, es delicado. Es delicado y sobre todo no sé, yo entiendo que sí, que lo que deberíamos tomar es una perspectiva real sobre lo que estamos haciendo, sobre los riesgos que uno asume cuando invierte en sociedades cotizadas y no sé, ¿sabes? No creo que fuera sincero con nosotros mismos achacar a esto que ha pasado el decir, no, claro, es que yo hasta entonces tenía clarísimo o creía tener clarísimo lo que era Grifols y lo que no era. No lo sé, yo desde mi humilde opinión, yo no lo tenía clarísimo. O sea, ni lo hubiera tenido. Y yo lo sigo sin tener. Así que bueno, con esto vamos al siguiente tema, si te parece. Me parece perfecto. Que el siguiente tema le va a encantar a José Carlos, nuestro amigo trader. Correcto. Bitcoin en máximos antes del halving. El reciente lanzamiento de los ETFs al contado de Bitcoin y la inminencia del halving han dado alas al rally de la mayor de las criptomonedas. Los analistas de Bank of America añaden además un factor adicional para este crecimiento, y es que en las últimas semanas han aflorado algunas señales de advertencia sobre el sector inmobiliario residencial en Estados Unidos, con implicaciones que podrían alcanzar incluso a pequeñas entidades financieras. Para quien no se acuerde, en el primer trimestre de 2023 hubo problemas con el sector bancario americano y vimos una revalorización del oro y del Bitcoin, que el Bitcoin se denomina por parte de los criptobros como el oro digital, ¿no? O el nuevo oro o el oro digital. ¿Anticipa esta subida del Bitcoin una potencial crisis inmobiliaria y financiera en Estados Unidos? Simplemente es que los ETFs han tirado para arriba el valor, o es que el halving, que quiere decir que se va a remunerar la mitad la minería de Bitcoin, o sea, los ordenadores que trabajan en que funcione el Bitcoin, ha hecho históricamente que el precio suba mucho más porque se espera menos inflación al estar menos remunerada la creación de Bitcoin. ¿Cuál de las tres es? Las tres no lo sabemos, pero el caso es que el Bitcoin ha pasado de estar de unos 25.000 euros que estaba hace unos cuantos meses, ha llegado a tocar los $73.000, perdón, todo. Pues no lo sé, supongo que si tú lo dices, Alberto, o sea, no sé muy bien qué pensar de esto, la verdad. No lo sé. No lo sé. Bueno, para los que no entendáis un poquitito qué es todo esto, ¿vale? Al final, el Bitcoin, supongo que salvo que vivas en una caverna, cosa que podrías hacer perfectamente escuchando este podcast, pues es, digamos, la principal criptomoneda que mucha gente asimila al oro o al oro digital, o la pone como un oro que es todavía mejor porque te lo puedes llevar más fácil en un pendrive, ¿no? En vez de tener que cargar con los lingotes, ¿vale?
¿Qué es lo que pasa? Que lo que la gente que está a favor del Bitcoin asegura es que se va a comportar como valor refugio, ¿no? Como almacenamiento de valor, sobre todo en épocas de crisis, que es también cuando el oro aumenta. Entonces, lo que aquí dicen los analistas de Bank of America es, oye, igual no es solo el hecho de la aprobación de los ETFs que hace que haya, entre comillas, más demanda. Igual no es solo este halving que pasará en abril, ¿no? Esta menor remuneración mediante la creación de bitcoins a los ordenadores, a estos mineros que trabajan en el funcionamiento del Bitcoin, que luego ahora si quieres podemos explicar un poquitito más cómo funciona esto, sino que igual indica, que igual que está pasando con el oro, una potencial crisis financiera en Estados Unidos. Yo sinceramente creo que todo esto son un poco habladurías, ¿no? O sea, los ETFs, pues vale, se aprobaron los ETFs, pero ya se aprobaron hace tiempo y el valor de Bitcoin bajó bastante. O sea, yo entiendo que si tú vendes ETFs, pues tendría que haber ido subiendo poco a poco si esa demanda realmente hubiese tirado de los precios para arriba. Se habla de que había grandes, o como lo llaman ellos, grandes ballenas vendiendo, ¿no? Bitcoins, entonces en verdad se tiraba la demanda para abajo. No lo sé, no sé si los ETFs están teniendo realmente ningún efecto sobre el valor del Bitcoin. El halving puede ser, o sea, simplemente por explicar cómo funciona, Bitcoin tiene un sistema de prueba de trabajo, ¿vale? Entonces, para cada bloque de la cadena, que es lo que asegura que no se pueden modificar los datos dentro de la cadena de Bitcoin y que por tanto una persona no puede piratear la cadena y quitarte los Bitcoins, ¿vale? Al menos mediante el pirateo de la cadena, pues se utilizan para esta prueba de trabajo, se utilizan ordenadores que gastan muchos recursos, que tienen que resolver unos problemas matemáticos para asegurarse que esto no se puede piratear. Es mucho más complejo, pero bueno, la cuestión es que entendamos que hay miles y miles y miles y miles de ordenadores trabajando en ser los primeros que resuelven problemas matemáticos, y a cambio, el primero que lo resuelve y genera la cadena, pues entre otros, ¿no? O sea, y genera la cadena, pues se le remunera con bitcoins, ¿vale? Bitcoin, tal y como está configurado, tiene un límite de 21 millones de bitcoins. Ahora mismo hay algo más de 19.000. Entonces, para que esto no explote y no haya inflación sin límite, pues cada vez se va remunerando en menos bitcoins por ese trabajo, con la idea de que Bitcoin es deflacionario y siempre va a estar apreciándose, ¿no? Porque no se podrán generar más a partir de 21 millones de euros. Entonces, sí que es verdad que en el pasado esta lógica de, oye, ahora se va a pagar la mitad por generar bitcoins, ha hecho que el precio suba, tanto antes como después de este halving, ¿no? Pues supongo que porque en la mente del especulador medio de Bitcoin pues existirá oye, se va a pagar la mitad, entonces se van a empezar a generar muchos menos Bitcoins nuevos y habrá menos inflación, ¿no? Y entonces, pero sinceramente es que no lo sé. Yo cuando veo análisis estilo los del Bank of America o gente de Toro que pone el valor fundamental de Bitcoin está en tanto, a mí me sale un poco sarpullido, porque ¿qué es el valor fundamental de Bitcoins? Quiero decir, si tú tienes un Bitcoin ahí, ¿qué genera? El del oro tampoco es nada, pero bueno, el del oro por lo menos igual puedes hacerlo para hacer cables HDMI que van más rápido, pero o relojes. O relojes, yo qué sé. Bueno, pero el reloj tampoco, porque o sea, el reloj, salvo que sean las piezas que funcionen, tampoco, o sea, simplemente lujo, ¿no? Pero bueno, sí, podríamos aceptar relojes, ¿no? Pero ¿cuál es el valor fundamental de Bitcoin? Pues sinceramente no lo sé, el que le dé la gente. Entonces, para mí, el decir un valor fundamental de la criptomoneda, el único valor que yo le vería es si se pudiese usar realmente como medio de cambio, que sí que generas una utilidad real, pero es que tampoco se está pudiendo utilizar por cómo funciona, porque utiliza prueba de trabajo en vez de
prueba, no sé cómo se llama, la que usa Ethereum, es Proof of Concept, ¿vale? O algo así, que usa menos energía, entonces tampoco se puede usar. Digamos, entonces, ¿cuál es el valor fundamental de Bitcoin? Pues no lo sé, el que quiera pagar la gente, ¿no? O sea, es decir, oferta y demanda y lo que quiera pagar la gente, pero valor fundamental como tal no hay. No sé qué deciros, la verdad. A mí me sorprende lo que sube y lo que baja de golpe, y me sorprende cada vez más que haya inversores institucionales invirtiendo en Bitcoin, igual que me sorprende que los haya invirtiendo en oro, también te lo digo, pero igual es que yo soy un tío muy raro. A ver, tú eres un tío muy raro, Alberto, pero no por esto. Puede ser. No lo sé, o sea, yo es que igual es que soy boomer, pero estoy de acuerdo con que pues todo lo cripto y todo lo digital probablemente esté aquí para quedarse, pero no acabo de verle la utilidad. O sea, lo que tú llamas el valor, no sé cómo lo has definido, valor Fundamental. fundamental, un economista lo podríamos definir como el valor intrínseco. Correcto, sí. Un billete de 10 euros, ¿por qué el valor intrínseco cuál es? El papel, o sea, como tal no vale nada. El valor intrínseco que tiene es que es una unidad de medida que todos hemos acordado que puedes intercambiar por bienes o servicios que estén valorados en 10 euros o menos. Vale, ok, pero sí, correcto. O sea, es decir, ¿cuál es el valor intrínseco de la moneda? Pues también, o sea, o como llaman los criptobros, la moneda fiat, ¿no? Vale, te compro que al final el valor intrínseco de la moneda fiat, igual dices, pues 10 euros no son 10 euros, es una promesa de que te pagarán 10 euros, entonces es un papel mojado porque además hay inflación. Todo eso te lo compro. Pero es verdad que para hacer transacciones funciona. Y tiene una cosa, la moneda fiat, que no tiene el Bitcoin. Y es que el ejército que el Estado tiene un pequeño ejército, ¿sabes? Que te puede imponer utilizarla. Entonces, claro, hasta cierto punto pierde valor y va perdiendo y pierde valor por la inflación. Y es verdad que es algo que bueno, pues que es algo que da, entre comillas, que yo entiendo de parte de la gente que defiende más fervientemente las criptomonedas, que oye, que la inflación hay que controlarla y que si las monedas son del Estado, pues es un problema, ¿sabes? Es un problema que los gobiernos la utilicen para financiarse déficit. Hasta ahí lo comprendo, pero no sé, el Bitcoin, aparte de que no pueda haber más, sin confianza de todo el mundo, no vale nada. Las criptomonedas se impondrán el día que la gente las asimile, las acepte y las use como medio de pago. Entiendo. Sí. Es cierto que el Estado tendrá que abrir, o los gobiernos tendrán que abrir la mano porque tienen un poder coercitivo que tendrán que transigir. Pero sin la confianza. Claro. Lo que pasa es que a todos nos da un poco de vergüenza quedar como boomers o quedar mal en hemerotecas diciendo esto de las criptomonedas es una mierda. O sea, a todos nos da un poco de vergüenza y por eso no somos contundentes a la hora de expresar las dudas que tenemos, ¿no? No, yo no soy, bueno, a mí me da igual la hemeroteca, pero, o sea, es decir, yo no estoy en contra. O sea, ya lo he dicho muchas veces, la tecnología me parece guay, el hecho de que el Estado tenga menos control, muy a favor, pero cuando hablamos realmente de inversión y del valor intrínseco o del valor real de la criptomoneda versus la moneda fiat, eso de que la criptomoneda tiene mucho más valor porque no tiene inflación, bueno, en que no tiene inflación me lo puedo creer hasta cierto punto, ¿no? O sea, es decir, no se van a crear más, pero eso de que tiene mucho más valor, no creo que sea verdad, porque el Estado mañana puede prohibir Bitcoin y tú podrás seguir usándolo en negro, tal cual, lo que quieras, vale, perfecto, o sea, genial, como ha pasado con Telegram, ¿no? Pero va a haber en muchos sitios donde ya
no lo vas a poder usar. Entonces, algo de valor pierde. Y lo segundo, el Estado puede obligarte a aceptar euros. Igual que les pasa en Argentina con los pesos, o igual que les pasa, es decir, te puede obligar a aceptar el repago de la deuda en esa divisa. Entonces, entre que tenga el Estado el poder coercitivo, por más que creamos en una utopía de que el Bitcoin va a superar a todas las monedas porque es infinitamente mejor, pues sinceramente tiene mucho más riesgo que las monedas, al menos que las monedas, digamos, de los países pues más establecidos, ¿no? Pues el euro, el dólar, el franco suizo, etcétera. Es decir, no sé, es diferente. Es diferente porque tienes al Estado detrás. Entonces, me parece guay, me gusta la tecnología, pero no entiendo por qué tanto esfuerzo de todos los analistas por es que esto es la leche, es que es el futuro oro, es que es tal, cuando realmente tampoco es para tanto, porque si no es Bitcoin, mañana puede ser cualquier otra criptomoneda que funcione mejor y se pueda usar para pagar y pasaría algo, no cambiaría absolutamente nada. Los Bitcoins valen cero, se crea New Coin que funciona mucho mejor y se usa para pagar, o el Estado crea una moneda digital bien hecha que se usa para pagar y Bitcoin vale cero. Ya está. O sea... Es que además luego también creo que es un argumento muy socorrido, pero un poco cojo lo que dice mucha gente de no, es que si el Bitcoin no depende de los estados o de los gobiernos que aplican políticas monetarias de forma arbitraria y no pueden generar más papel moneda o más moneda, pues se acabará la inflación. Joder, yo a eso le pongo todas las dudas y todos los peros del mundo. Absolutamente. Le pongo todas las dudas del mundo. Bueno, y sobre todo, no lo sé, yo no soy no soy ahí un experto en política monetaria, pero sinceramente, ¿es realmente bueno que se acabe la inflación? Porque yo entiendo que es bueno que se acabe una inflación del 10-20%, pero que se acabe una inflación del 2-3%, ¿es realmente bueno? Que tengas una moneda deflacionaria que cada año que guardas en un wallet que no se mueve es bueno para la economía, es decir, que está parada sin hacer nada. El que tengas una moneda que si pierdes el acceso al wallet se pierde para siempre y cada vez hay menos y ya no lo puedes recuperar, es realmente bueno para la economía, porque entonces igual la mejor inversión que tú puedes hacer es, entre comillas, guardártelo debajo del colchón. Entonces, ese pequeño emprendedor que quiere montarse su negocio con cierto riesgo, etcétera, etcétera, pues no va a tener acceso a financiación. ¿Por qué? Porque las monedas, los bitcoins, lo mejor es tenerlos debajo del colchón porque es defraccionario. Entonces yo tengo mis dudas de que desapareciendo esa inflación se genere algo bueno para la economía. Yo creo que haya un poco de inflación es bueno, porque si dejas tu dinero ya no en el banco, sino en el colchón, estás perdiendo el 2 o el 3% al año, y cuando te quieras dar cuenta, si lo has dejado 20 años sin hacer nada y sin preocuparte porque tu capital se mueva, pues la estás liando. O sea, lo tienes que mover, y el que lo tengas que mover y lo tengas que prestar para que alguien invierta hace que la economía se mueva y funcione. Explicándolo de forma muy sencilla. El hecho de crear algo de lo que hay 21 millones y como mucho puede ir habiendo menos según la gente lo vaya perdiendo, mientras que la tecnología crece, que la tecnología es deflacionaria, cada vez podemos producir más y cada vez la economía es más grande para cada vez menos monedas, generaría, al menos según mi opinión, una deflación bastante grande, que lo que haría es, oye, me siento encima de mis bitcoins porque cada vez van a valer más y voy a poder comprar más cosas con ellas, pero claro, pero entonces eso rompería todo el ciclo porque no valdrían cada vez más, porque nadie tendría dinero. Entonces, sinceramente, por este tipo de cosas es por lo que yo no le veo la utilidad como la divisa del futuro que la gente dice. Igual que el oro ya no es la divisa.
y no lo es por algo, quiero decirte. El oro no es la divisa, no vamos pagando con monedas de oro y vamos mordiéndolo a ver si es oro de verdad. No se usa así el oro ya. Entonces, no lo sé, no es que esté en contra, o sea, que me parece genial, la tecnología me encanta y la parte de que un Estado que tiene control del Banco Central no pueda usar el Bitcoin o la divisa, la criptodivisa que sea para financiar sus despilfarros y sus mamandurrias, pues me parece genialísimo. O sea, es decir, me parece una gran idea. Pero el hecho de que haga desaparecer la inflación no me parece tan bonito como lo pintan en todos los sitios de internet que te metes a verlo. No me parece bonito. El que desaparezca la inflación no me parece una buena idea. El que te cargas la política monetaria, al menos de los bancos centrales, no me parece una buena idea. No me parece inteligente, sinceramente. Y el hecho de que inviertas todo tu dinero en algo que no está respaldado por ningún tipo de regulador y por ende por tu Estado y que en cualquier momento no pueden no simplemente ser ignorado por el Estado, sino ser activamente atacado por el Estado, pues tampoco me parece muy inteligente, ya no pensando en temas filosóficos, sino en temas reales. Sí, también esto implica aceptar algo como una verdad, y es que cuando el Estado controla la emisión o reducción de una determinada de la moneda, todo es perverso. El Estado utiliza esto siempre de una forma completamente malévola, pero cuando ese control lo sacamos del Estado, automáticamente las personas que vamos a estar detrás de eso, que pueden estar detrás de eso, son seres de luz. Bueno, se supone que en el caso de Bitcoin, yo ahí creo que sí que está un poco más defendido y aquí me pongo de su lado, y es que esto es un contrato. Esto es, o sea, entre comillas, o sea, con un contrato me refiero a está programado, cómo se hace. O sea, no hay nadie que decida cuándo se crean más o cómo se crean más. Pero bueno, pero sí. Lo que tú dices, la gente se podría dedicar a decir, oiga, me voy a sentar encima de mis bitcoins a ver el mundo arder. Es decir, tampoco le estarías dando un uso a la moneda para decir la economía tiene que fluir y todos tenemos que estar lo mejor posible. No, yo voy a buscar mi beneficio. No lo sé. No lo sé, yo creo que hay excesiva atención en el Bitcoin y excesiva atención en una tecnología que, si bien es importante, y fíjate, os lo estoy diciendo mientras hacemos casi un monográfico en el podcast sobre esto, ¿no? Pero en una tecnología que, si bien es importante, tampoco creo que sea una tecnología que cambie el mundo. Ahora, bien te digo que sí que me parece muy interesante cómo funciona, sí que creo, y aquí igual llamarme raro, pero sí que creo que alguna criptodivisa apoyada o creada por el Estado con ese mismo tipo de contrato, pero que el político de turno no pueda decidir cuántas se crean, sino que se creen en base a lo que sea, que mantenga una inflación estable y yo qué sé, y si la inflación estable es del 2%, pues que ese 2% de monedas nos lo repartan a todos los ciudadanos de la Unión Europea de forma un euro o 100 euros por persona, y ya nosotros decidiremos cómo usarlo, pero que no nos permita, es decir, que no nos permita decir me siento encima de mis euros digitales y ya está. Tú fíjate el melón que es abrir eso. Es decir, nos parece mal, y me parece, y estoy de acuerdo, a los que digamos que somos de profesiones liberales, nos parece mal determinadas regulaciones con tonterías o con cosas que probablemente no sean tan importantes y nos sentimos ofendidos y un ataque a la libertad, y estaríamos contemplando que a ti te dieran una parte de tus divisas y te estarían diciendo en una medida lo que tienes que hacer con tu dinero. Bueno, no, te lo dan y haces lo que te da la gana, ya está. O sea, no lo sé, quiero decir, pero que necesitaríamos impedir que la gente se sentara encima de sus bitcoins a ver el mundo arder.
Eso, traducido al román paladino, le tendríamos que decir a la gente lo que tiene que hacer con su dinero. No, pero no podría ser Bitcoin, tendría que ser un euro digital o lo que tú Bien, quieras, en el cual, New Coin, la divisa sí, que fuera. o sea, es Pero decir, tiene que ser algo... al final esto muere en, sí, nos pasamos al cripto, pero ojo, que yo a usted le doy 100 unidades de cripto y usted, como poco, con 70 unidades de cripto, tiene que hacer esto que yo le digo. Bueno, no tiene por qué. Si no, si te quedas y te sientas encima de ellos y tal y como lo tienes definido se genera inflación, pues ya estaría. Es decir, si tal y como está definido, pues creas una divisa que genere inflación, pues oiga, que no hace usted nada, pues poco a poco se irá diluyendo ese porcentaje. O sea, se irá diluyendo la relevancia de lo que usted no usa y problema resuelto. Teniendo eso en cuenta, ya está, que es mucho más complicado, que todo lo que estamos diciendo, es muchísimo más Lo veo complejísimo, porque esa persona te diría, oiga, mire, yo pago mis impuestos, llevo no sé cuántos años cotizados y ahora he perdido no sé cuánto y no me puedo pagar bueno, tal, o sea... Pero a ver, pero es que ahora ya hay inflación, o sea, quiero decir, el problema que intentan atacar, entiendo que el Bitcoin es, oye, el Estado te puede controlar en lo que te gastas el dinero y no, puede verlo. Bueno, bien, se lo compro. Y el segundo, el Estado crea divisas para financiar sus déficits y eso hace que te robe mediante la inflación dinero. En la primera parte estoy 100% de acuerdo, o sea, pues hasta cierto punto que el Estado sepa lo que estás haciendo, hasta que no cometas un delito flagrante, pues no me parece bien. Ya está, eso está claro. Entonces, pues bueno, pues por eso creo que eliminar el dinero físico pues sería un retroceso aunque parezca un avance. Y por el otro lado, lo de la inflación, no sé, creo que hay maneras más sencillas de poder solucionarlo, ¿no? Pero bueno, no creo que sea fácil en ningún caso. No creo tampoco que el Bitcoin sea la solución, eso es lo que quiero decir. O sea, no veo al Bitcoin como la solución. Yo me subo a ese argumento, tampoco lo veo como la solución. Lo que pasa es que acto seguido lo piensas y dices, pero es algo que parece supernatural, pasar a lo digital. Y estoy siendo ultra genérico hablando de lo digital. Sí, Pasar a lo digital, dices, esto es que parece de lo más natural del mundo, ¿no? Sí, no te digo que no, pero pasar a lo digital, ¿el qué? El oro. Porque si es el oro digital, como ellos dicen, perdón por la expresión a todos los que especulan con oro, pero ¿de qué sirve el oro? De hacerte anillos, ¿de qué sirve el oro? ¿Qué valor tiene? Yo no veo el oro todos los días para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, en los telediarios, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Pues ya está, pues el oro es lo que es, aporta el valor que aporta y bueno, históricamente es el almacenamiento de valor por algo que no entiendo muy bien, porque ¿por qué el oro y no el hidrógeno? Porque se puede transportar, ¿por qué el oro y no el cacao? Como en América Latina, porque no se puede construir, ¿por qué el oro? O sea, ¿qué te aporta además y no el litio, que probablemente tenga mucho más valor? ¿Por qué el oro? Si mañana todos decimos que el oro no, pues ¿qué valor tiene el oro? Más que hacer 4 cables de HDMI, ¿sabes? ¿Qué valor tiene el oro? No lo sé, o sea, es decir, pregunto, ¿qué valor intrínseco de verdad tiene el oro? Que tiene valor, no te digo que no, pero comparado con los miles y miles y miles y miles de euros que vale el lingote, no sé si tú usando ese oro para fabricar podrías generar tanto dinero si no tuviese ese valor. Esa es mi duda, o sea, ¿qué valor tiene el oro? Entonces esto es lo mismo, o sea, ¿qué valor tiene el Bitcoin si realmente no puedes pagar con él en la cafetería? Yo creo que sí. Igual, y aquí voy a ser casi más cuñado que... Igual se sostiene a día de hoy en la inercia de toda la gente que piensa esto al final se impondrá. No sé si esa gasolina se le acabará en algún momento, si llegará un momento que la gente dirá, mira, esto no se va a imponer y se irá a la mierda. Pero creo que a día de hoy se está apoyando en las expectativas completamente. Porque es lo que tú dices, no es medio de pago, no es depósito de valor, no es unidad de medida, no es nada. No es ni siquiera eficiente en la forma de transaccionarse, o sea, tiene el mecanismo de prueba de valor, ¿no? De prueba de trabajo más
caro y más ineficiente que existe. Entonces, en base a eso, pues bueno, pues entiendo que es porque es el primero, es el que se creó, es el que tiene mayor volumen y entonces es una economía de red. Pues perfecto, pues es decir, cuanta más gente hay, más valor tiene porque se autorreafirman, ¿no? Pero yo qué sé, pero ¿y quién te dice que es Facebook y no 20? Para quien se acuerde de esto, ¿sabes? O sea, y que esto no cambia, o, ¿sabes? Igual es MySpace. Yo qué sé, o sea, no te digo que no tenga valor, pues vale, igual cada vez va siendo eso menos claro, pero no lo sé. Yo siempre leo estas cosas y da miedo, porque cada vez que decimos algo de las criptomonedas, luego la gente, es que no tenéis ni idea, vaya cuñados. Bueno, Pero tío, que no lo digan también como un decían, insulto. también me acuerdo cuando era pequeño la gente saliendo hablando de lo bonito que era invertir en sellos y que quien no invertía era tonto. Bueno, O, pues bueno, o en las burbujas, en la burbuja de las .com. Las acciones de Terra valían oro. También es cierto que aquello explotó, Internet ha seguido. Es posible que pase algo similar con claro, las a ver, criptomonedas. que igual el Bitcoin es Amazon en vez de Terra. Puede ser, que sea Amazon en vez de Terra. Puede ser. No lo sé, solo digo que cuando te vas fuera de lo que mola, ¿sabes? De cómo mola, qué guay, todos estamos aquí, tenemos los ojos de láser. La realidad es que es una... No sé qué es un conjunto de bits y un contrato, o sea, un programa de software que te da que te da un número y un código privado en el cual tienes un número que es una línea de bits en tu cartera, entre comillas, y que realmente no puedes usar para pagar en cafeterías. Si te vas a lo más básico de eso, pues sí, sabes que tienes un número en una pantalla que no te pueden piratear, que no te pueden robar, que no te pueden controlar, pero también entre comillas, porque dicen, no, bueno, sirve para que el Estado no sepa qué haces, tal cual. Bueno, sí y no, porque en el punto en el que alguien detecte cuál es tu cartera, ¿vale? Pues porque, oye, pues esta persona que defrauda ha ido a comprar al comercio X, ¿en qué momento compró este? Ah, vale, pues vino de esta cartera, entonces ese Bitcoin ya está manchado y ya da igual que pasen 10, 50 o 100 años, pueden ir traqueando por dónde se ha movido ese Bitcoin, dónde se mueve esa cartera, entonces... ¿Sirve realmente Mira, para que no te pillen? Pues tampoco lo sé. No creo que sea tan privado como dicen. O sea, en cuanto sepan quién está detrás de eso, pues bueno, pues ya está. pero es que además yo lo vería al contrario. España tiene un nivel de economía sumergida del 17% del PIB, ¿eh? Eso es una locura. 17%. Vamos a pensar por un momento que el PIB de España creciera de hoy para mañana 17 puntos. Tela, ¿eh? Sería algo más, porque sí es el 17% del 100, pero sí, sí, correcto. 17 puntos de PIB en un país como España. Con todos mis respetos, el 17% del PIB de San Marino, vale. El 17% de España, en Italia, por ejemplo, es el 20%. Italia sí que es una verdadera potencia económica. Si el Bitcoin ayuda a erradicar eso, yo ahí sí te digo bienvenido sea. Pero es que no va a ser el Bitcoin. Si es algo Ya. que tiene que ayudar a erradicar eso, va a ser que te obliguen a usar una criptodivisa por un banco central. Pero mi pregunta es, Pablo, ¿eso realmente es bueno? Porque claro, pues tienes un gobierno democrático genial que tiene que Hacienda, pues por pocas que sean, tiene alguna limitación, etcétera. Bueno, pues perfecto. O sea, el que haya el 17% de economía sumergida es un lastre, es un cáncer y lo pagamos entre todos, ok. Pero ¿y si mañana cambia el gobierno? El no poder tener los papelitos para comprar lo que tú quieras y se me ocurren mil cosas o para poder hacer las transacciones que tú quieras es algo bueno. No, no lo sé, ¿eh? O sea, es decir, yo no sé hasta qué punto
es un coste que tenemos que asumir y atacar de otra manera. Oye, vale, hay economía sumergida, pero bueno, es un precio a pagar por que el Estado no pueda saber en todo momento lo que hacemos. No lo sé, ¿eh? Y aquí ya estamos entrando más en otros temas. Muy delicado. Si normalmente tengo poca idea de lo que hablamos, de esto menos aún. De esto menos. Exacto. Y poco más que tengamos que añadir, la verdad, porque es un tema complicado. Luego esto, igual cuando suba a 200.000 euros el Bitcoin, pues tendremos que borrarlo, porque lo usarán en todos los telediarios. Ahí saldremos en La Sexta, como los cuñados que dijeron que el Bitcoin era una línea de bits en una pantalla de ordenador. Bueno, pues nos tendremos que comer nuestras palabras. Pues eso, que estuvo en máximos históricos hace poco, ha vuelto a subir, llegó a más de $70.000, creo que ya está tocando los $70.000 de nuevo. Ahí tenemos el Bitcoin. Yo he de decir que si sube me lo pierdo, pero cuando baja también me lo pierdo, lo reconozco. Yo también. También si sube el oro me lo pierdo, o sea que bueno. ¿Qué le vamos a hacer? En cambio, cuando baje la bolsa, pues nos comeremos un trompazo bastante gordo. Pero bueno, hay cada uno. Pues nada, Pablo, no sé si te queda algo más que añadir o quieres que nos despidamos ya de la gente. Yo me he quedado muy a gusto con todo lo que he dicho. Veremos lo que nos reporta en el futuro. Esperemos la hemeroteca, que vamos a ser nuestro mejor opositor en el futuro, ya verás. Ya verás, nos usará como Alsina usa la hemeroteca de Pedro Sánchez, ¿no? Que el Pedro Sánchez pretérito es el mayor opositor del Pedro Sánchez de hoy. Pues nos va a pasar lo mismo a ti y a mí por hablar demasiado. Bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias a todos los que habéis escrito en el chat durante el directo. Muchas gracias a los que nos escucháis, a los que nos veis en YouTube y sobre todo muchas gracias a los que nos dejáis las 5 estrellitas, aunque no estéis de acuerdo con lo que decimos sobre el Bitcoin, y a los que nos dejáis un comentario y nos decís lo guay que es esto, porque la verdad que nos ayuda a seguir mejorando. Gracias a todos y hasta luego. Chao.